Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuchen y como decían antes, a qué hora nos sintonicen. Pero bueno, es para mí un gusto, un placer y de verdad no quepo en mí de alegría, de regocijo. El día de hoy vamos a compartir este conversatorio con mi amigo, con un excelente profesional a quien respeto mucho y a quien definitivamente le debo muchas horas de pláticas, muchas horas obviamente de aprendizajes juntos. Él es el psicólogo Eduardo Noriega Álvarez. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, como dices, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos días o buen día para todos. Te agradezco Excelente. mucho la presentación, amigo, maestro. Eh, Dices cosas muy bonitas de mí y siempre ha sido recíproco el cariño y la estima que siento por ti. Y ahora, pues todavía más agradecido por estar contigo en este audio, en esta presentación. Me da mucho gusto tenerte aquí, amigo, y gracias por tus palabras. Vamos a darle cabida al tema, porque si no van a decir aquí quien nos ve, no, estos andan ahí de romance, pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Ajá. Fíjate bueno, aparte de lo grato que seguramente va a ser esta plática, platicando obviamente, dicen, tras bambalinas, eh, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la familia, vamos a tocar temas muy seguramente como la crianza, como los Ujú. hijos, y empezando por este tema, ¿qué podrías decir? ¿Cuál es tu visión actualmente acerca de lo que está pasando con la familia mexicana, con los padres, con los hijos? Evidentemente, bueno, pues tienes ya ahorita la experiencia, estás trabajando, dando consulta, dando terapia, y muy seguramente ha llegado casos o ha sabido de casos en donde precisamente esto es un tema, la familia como tal, evidentemente la crianza en los hijos, pero hay algo que notes tú que esté pasando directamente con lo que es la familia mexicana, con la familia mexiquense, bueno, nosotros que estamos de este lado. ¿Qué has Ujú. observado, mi buen amigo? Bueno, ¿qué he observado? Yo creo que cabe aclarar algo aquí muy importante. Soy una persona que tiene 60 años de edad. Mi ascendencia, mi época, la edad de mis padres, mi educación definitivamente ha sido muy distinta, o he visto precisamente que fue muy distinta a cómo es la educación de los hijos en esta etapa de la vida. Eh, Muchas veces yo he comentado precisamente con mis consultantes, con otros colegas, que lo que en mi tiempo, de cuando yo era niño, allá por los años 60, 70, era correcto, ahorita en esta época es incorrecto. Y creo que es un tema usual o común, bueno, entre personas de nuestra edad, decirles que cuando yo me portaba mal en la escuela, cuando me paraba en el aula de clases y no hacía caso a la maestra tenía permitido jalarme de las patillas o darme un tirón de pelos. Si yo iba con mi mamá, en vez de ir a la escuela y decir, ¿qué maestra te hizo eso? Me decía, qué bueno que te lo hicieron porque te lo merecías y la maestra para eso está. Bueno, ahorita en esta época actual, eso ya no está permitido, está mal visto, es contra la educación, contra la cultura social, por decirlo de alguna forma. Y yo no estoy diciendo que quede claro que el tiempo anterior era mejor o era peor, simplemente era distinto.
Y ese es un ejemplo de muchas, muchas, muchas cosas que han cambiado. Han cambiado la forma de educar. eh, yo cambié la forma de educar a mis hijos y mis hijos han cambiado la forma de educar a sus propios hijos. Y pues esto, la educación es dinámica, amigo. La educación a la familia es dinámica. No sé cómo tú lo pienses o cómo lo veas. Y al final del día, bueno, al final y al principio del día, yo creo que la labor como papás es precisamente, número uno, ser creativos, porque al final del día las situaciones van cambiando, ¿no? Incluso, como lo comentabas, hay ocasiones en donde los mismos valores con los que fuimos educados, yo soy más para acá, para de los 80, pero los mismos ¿Mm? valores con los que fuimos educados ahora son un antivalor. Eso preocupa ¿Mm? mucho y de alguna u otra manera va a dar consistencia a algunas personas e inconsistencia en este caso a lo que serían los jóvenes en la actualidad, no los niños en la actualidad. ¿Por qué? Porque llegará un momento en donde precisamente esos antivalores que para nosotros todavía son no negociables, habrá los chicos que digan, ¿sabes qué? Son, no nada más son negociables, simplemente hoy por hoy van a ser incluso hasta difuminados o sencillamente no van a ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque en donde se desenvuelven, en el lugar de donde viven, o simplemente en la sociedad con la que les toca tratar entre pares, pues ya son situaciones que incluso les puede quitar hasta cierto punto, si no autoridad, sí respeto, ¿no? Y estamos hablando de un valor, que es el respeto. Pero ¿qué Ujú. pasa cuando, por ejemplo, recuerdo que mi papá, amigos que tengo, gente que he conocido, decían obviamente que lo más importante que tenía un hombre era la palabra, ¿no? Mm, Hoy por ujú. hoy es algo que definitivamente se ha ido perdiendo, al menos yo ya no lo escucho entre jóvenes, ya no lo escucho obviamente entre niños. Si he detectado o he escuchado de papás que son llamados a la escuela para checar alguna situación con los hijos y definitivamente pareciera que van como abogados de los niños, ¿no? Ya no van precisamente a saber qué ocurrió, van a defender antes de saber cuáles son las situaciones. Entonces, desde este punto creo que como papás no debemos olvidar que efectivamente tenemos que ir, como tú lo decías, adaptándonos, ir haciendo adecuaciones a lo que sería nuestra crianza, pero ojalá y esas adecuaciones fueran en pro de los hijos, no fueran nada más en pro de un amor a lo mejor no bien enfocado o incluso una crianza que no sabemos si después de unos años va a tener buenos resultados, ¿no? Eso es lo importante. ¿Cómo ves Eh, tú? eh, Desde luego, dijiste una palabra que me parece muy interesante y muy cierta. Los padres tenemos que ser creativos. Eh, Debemos de ser creativos y creo que todos los padres de todas las épocas, para poder cumplir con nuestra labor de padre, tenemos que ser creativos, puesto que de la forma en cómo nos educaron, no siempre funciona en la forma en cómo nosotros vamos a educar a nuestros hijos. Y tenemos que crear nuevas formas para, pues para hacer un trabajo óptimo, apto, como lo decimos mucho en el argot de, de la psicología, de la terapia. Tenemos que ser padres suficientemente aptos para ayudar a nuestros hijos a crecer. Eh, pero hay algo muy importante, amigo. Eh, Hay eh, hay ciertos íconos en la crianza que no cambian. Eh, esos ciertos íconos en la crianza que no cambian o que no deberían de cambiar es el respeto que debemos de tener a nuestros padres y el respeto de los padres a nuestros hijos. El, el buen hacer, el buen comprender, la buena escucha y sobre todo hay algo muy importante,
nuestra labor como padres y que se nos olvida, se les olvidaba, yo creo, a las generaciones anteriores, se ha olvidado en esta generación, en esta etapa, es que nuestros hijos deben de ser criados con la finalidad de que sean independientes en la vida futura. Creo que esa es una parte muy, muy interesante y es un valor que no debería de cambiar. El asunto está aquí en cómo vamos a hacer en esta época y en épocas futuras para hacer de nuestros hijos seres independientes. Hay algo muy importante. Eh, cuando, eh, cuando vivía mi papá decía que a los 18 años yo ya era apto para irme de la casa, para salirme, para ser independiente y para hacer mi propia vida. Y en efecto, te estoy hablando de los 70s, de los 80s. eh, Había las posibilidades y todo el conglomerado social de alguna forma lo permitía, te incluía para que tú fueras lo suficientemente independiente a esa edad. En este momento, decir que una hija o hijo a los 18 años se vaya de la casa para ser independientes, eh, no es posible. No ha sido posible, eh, puesto que la misma sociedad o el conglomerado social, eh, la política, la economía no lo permite y no puede ser viable. Pero como padres, yo creo que los padres actuales deben de seguir teniendo ese fin, ayudar a los hijos a ser independientes. Y esa es una labor que no debe, es un valor que no debe de cambiar. Sin embargo, ¿crees que en estos últimos años haya cambiado? Porque viene ahorita a mí un término se ha estado manejando últimamente, en donde dicen que en esta generación de cristal los padres son de algodón, ¿no? Ujú, Y efectivamente dijiste algo que creo que es de suma importancia. El momento histórico donde aparece o donde tiene lugar la familia, evidentemente va a hacer que vaya esta situación cambiando, que los aspectos o los factores de crianza vayan ajustándose de una manera, si tú lo quieres ver así, inconsciente o automática, ¿no? Eh, si hablamos obviamente de los años 60, 70, definitivamente todavía estaba un México en donde había mucha represión hacia los jóvenes, de ahí los rebeldes sin causa, de ahí obviamente todo esto que ocurría en la urbe, y que llegó a impactar obviamente también en la parte de provincias. Sin embargo, había todavía este tipo de valores, este tipo obviamente de crianza, en donde papá era visto completamente como una figura de autoridad y quizá todavía tendríamos ahí obviamente una mamá más hacia la abnegación, una mamá todavía más en ese amor alcahuetero, ¿no? De los hijos. Entonces, ¿qué ujú. ocurre? Que conforme va avanzando las generaciones, como va obviamente avanzando este tiempo, pues actualmente, recordando obviamente el término de generación de cristal, papás de algodón, pues sí podríamos ver ya desde la trinchera del escenario terapéutico, sí podríamos ver, por ejemplo, a papás que están ya muy desdibujados ante los hijos, mamás que están bastante vamos a decirlo así, marcadas como autoridad quizá, o a lo mejor también ya muy periféricas, porque son mamás que trabajan y papás que están ahí día a día con los chicos. O sea, son ajustes y van haciendo este tipo como de nuevas articulaciones o nuevas dinámicas, obviamente, en la familia. Todavía no nos vamos a meter a la situación a lo mejor de género y de la familia monoparental, homoparental, etcétera, pero sí sería importante el hecho de saber que, como tú lo comentas, hay factores que no deberían de cambiar, no deberían, sin embargo, sí han cambiado. Uno de ellos es Ujú. precisamente que
debe de haber una figura de autoridad. ¿Para qué? Para que sea un vehículo de ley, de límites, ¿sí? Y por otro lado debe de haber esa figura de amor, si lo quieres ver así, incondicional, sin llegarle a la alcahuetería, pero sin condicional. ¿Para qué? Para que genere en el ser, genere en el individuo esa fuerza interna, ¿no? Que a la postre del tiempo, pues, evidentemente va a tener ese equilibrio de fuerzas para poder salir adelante y, como tú dices, abrirse camino ya en lo que es una independencia, abrirse camino en lo que sería ya obviamente la vida misma, ¿no? Pero ha habido una situación con las familias actualmente en donde estos roles ya no están, a veces no son ni compartidos, a veces ya nada más hay una figura y esa figura pues está con todo. Entonces, este tipo de cuestiones podría ser también un factor muy interesante, eh, bosquejar o analizar. ¿Para qué? Para darnos cuenta por qué esta generación de cristal, ¿no? Porque ahorita ya la figura incluso de los abuelos, hay abuelos muy jóvenes, ¿no? Muy, muy, Ujú, muy, muy jóvenes. Entonces también la figura del abuelo, ay, también está ahí como que un poquito perdida entre lo que sería la dinámica actual. ujú. Fíjate, amigo, he visto yo algo, una constante en, en estos años en que he estado en la terapia. eh, y una constante que he visto, o por así, una constante común, usual, es que los hijos o hijas tienen un problema sí, vamos a decirle una problemática, un asunto de vínculo con la madre. Eh, lo siento, te lo comento que es una constante porque la madre ha absorbido, o sea, y más o menos me apego a lo que dijiste hace rato, la madre ha absorbido el, lo que podríamos decir el amor o el interior y el exterior, la educación interior y exterior de los hijos e hijas. Y ha tratado de, ya sea que ha tratado de sacar al padre en esta crianza, y ya sea porque el padre no existe, bueno, no es que no esté presente, mejor dicho, o porque la madre decide que los hijos son absolutamente de ella y bueno, se comentaba, hay una frase muy exacta para este momento que dice que los mexicanos carecemos de padre y tenemos mucha madre. El hecho de tener mucha madre ha hecho, tanto en las generaciones anteriores como en las generaciones actuales, no permitir al hijo crecer y desenvolverse de una forma sana en el interior y hacia el exterior, ya sea, y lo repito, porque el padre o está ausente o no lo deja participar en la crianza. Es una constante que he visto yo y he estado escuchando mucho en los pacientes. No, o sea, yo tengo mis ideas respecto a por qué la madre es así. eh, y yo creo que esto lo podríamos ver incluso desde una forma histórica, desde, desde los tiempos, pues desde la conquista, mijo, ¿no? O sea, de la conquista de los españoles, en donde la madre se tenía que hacer cargo absolutamente de toda la crianza del hijo. Y eso es algo que no se ha podido eh, dejar por completo o olvidar, o que la mujer, bueno, no la mujer, sino que la madre confíe en que el padre
puede ser lo suficientemente apto para la crianza de los hijos. Y entonces, como no lo cree lo suficientemente apto, no le permite entrar a la crianza de una forma libre. Eh, esa es eso es una problemática constante y común en la terapia, un exceso de madre. Muy interesante esto que comentas, amigo. Hay, en ocasiones ocupo una frase que dice historias y costales, equipajes y recuerdos, ¿no? Y lo Mm, digo porque cada papá, de alguna u otra manera, pues trae obviamente ese costalito cargando, ¿no? Trae ese equipaje en su haber y evidentemente eso motiva de alguna u otra forma la crianza. Yo creo que tenemos que, hablamos como terapeutas, en muchas ocasiones decimos, bueno, es que tienes que ejercer una crianza responsable y socialmente afectiva, ¿no? Que es así como lo que ujú, está ahorita en boga, etcétera. Pero en ese sentido, haciendo alusión obviamente a esta frase, hay muchas personas que en algún momento dado educan desde sus carencias, educan obviamente desde cómo les fue en la feria, ¿no? En el ujú, vulgo se dice. Y precisamente es ahí donde, en definitiva, hay mamás que dejan o abandonan un poquito, las que están, abandonan un poquito ese rol y se convierten en un todo para los hijos, ¿no? Y hay papás que definitivamente pueden decir, ¿sabes qué? Es que hubo un momento donde yo los quise regañar y ella me dijo para, y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Entonces son tus hijos, ¿no? Una manera muy estratégica de salir de cuadro y al final del día refugiarse nuevamente en esa periferia y a partir de ahí procurar educar, ¿no? Porque me queda ujú, claro también que hay papás que educan a distancia, papás que trabajan, papás evidentemente, ujú, pero que están al pendiente. El hecho de trabajar, el hecho de obviamente salir a ganar el pan igual que la madre, no quiere decir que no críes, no quiere decir que no eduques, porque al final del día tiene que haber a lo mejor ese vínculo o tiene que haber esa atención. Sin embargo, escuchándote, sí tendríamos que ejercer o invitar en este caso a los papás, perdón, a ejercer una crianza sí responsable, pero muy consciente. Yo le apostaría a esa conciencia. ¿Por qué? Porque no somos como padres y los padres no son conscientes de esa orden, de, ese, de esa consigna que están implantando en los chicos de una manera inconsciente. Esto es, si yo no dejo, pues si la mamá no deja, en este caso, que papá eduque, que sea un artífice precisamente de la crianza, entonces, ¿qué mensaje estoy dejando en los hijos? El hombre está nulificado, ¿no? ujú, El hombre de alguna u otra manera no sirve para la crianza. Y entonces vamos haciendo una bolita de nieve en donde todos esos factores a la postre van a hacer que los hijos en ese sentido sean papás que no se comprometen, ¿no? O que a lo mejor desde su necesidad se hipercomprometan o se ujú, hiperinteresen, que no es lo mismo, ¿no? ujú, Entonces, este tipo de mandatos o de programas que van quedando en el inconsciente, me gusta verlo como unas fichas de dominó que se van cayendo. Y evidentemente, generación tras generación, vas duplicando, vas replicando, vas repitiendo cada vez de manera más inconsciente lo que sería un mandato, una orden, ¿no? Entonces, esto ya tendríamos que verlo, como bien tú comentas, de manera transgeneracional. Y de manera transgeneracional, cómo ha ido bajando hasta cierto punto lo que sería la crianza y cómo todavía hace unos años, y no hablo de más de 10 años, teníamos obviamente este esquema de educación revolucionaria o posrevolucionaria, si lo quieren ver así, pero teníamos obviamente indicios de que todavía estaban cierto tipo de elementos de esa crianza, ¿no? Ojo, efectivamente, como tú dices, tenemos una deuda histórica en este caso con la mujer, una deuda histórica obviamente como cultura, en donde definitivamente influye toda esa en nuestra etnopsicología. Pero es precisamente ahí donde nosotros podríamos cobrar conciencia y decir cómo a partir de ahora vamos a educar, con las dos figuras bien plantadas, con las dos figuras obviamente, ojo, con las dos figuras no, perdón, me equivoqué, con las dos funciones bien plantadas, con las dos ujú, funciones obviamente muy bien demarcadas, porque incluso hay papás o hay familias que son monoparentales, es decir, que nada más hay un papá o una mamá, y bueno, pues dicen, decía por ahí,
la doctora Cristina Pacheco, que no tiene mucho que trascendió, decía, pues aquí nos tocó vivir, entonces tenemos obviamente que configurarnos en esas dos líneas, ¿no? Una mamá a lo mejor que educa sola a los hijos es en qué momento voy a hacer esa figura de autoridad y en qué momento voy a dejar caer obviamente esa caricia hacia lo emocional, ¿no? Entonces, esto da un equilibrio al final del día. Y en la actualidad, y evidentemente en las personas que vemos y llegan a consulta, muy seguramente no haya ese equilibrio, ¿no? No haya esta dinámica como tal. Y sabes, o sea, sí, sí, pero creo que con tus palabras me diste la razón, ¿no? Bueno, no es que me hayas dado la razón, sino que compartes la idea. Efectivamente, generación tras generación, la función, la figura paterna, la función paterna no se ejerce o se ejerce poco, o son pocos los varones, sí, los varones que son padres, que se comprometen y exigen y pelean un lugar en la crianza del hijo, porque como lo acabas de decir, es más fácil eh, desligarme. Si no me permiten entrar, pues para mí es más cómodo no intervenir. O sea, recordemos que el confort es un principio de todo ser humano, ¿no? Entre más cómodo esté en un lugar sin que nadie me moleste, pues más me quedo. Eh, eh, Vuelvo a lo mismo, la mujer, no la mujer, la madre ocupa o trata de ocupar eh, todo el espacio de crianza del hijo, provocando que en las futuras ocasiones, en las futuras generaciones, como tú, bueno, hablas ya de la transgeneracionalidad, en las futuras generaciones se vuelva a repetir cosas similares, asuntos similares donde si yo soy un hijo, soy un varón hijo de una madre con esas características, o aprendí a que la figura paterna no necesita intervenir en la crianza de los hijos. Y si yo soy hija de una madre con esas características, también aprendo a que si yo tengo hijos, yo lo puedo hacer sola sin la intervención del varón. Eh, y bueno, es algo no sé si sea de una forma internacional, te estoy hablando que es todos los países, ya sea en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, todo Latinoamérica, no me cabe duda que tenemos una educación muy similar a la que damos aquí en México, pero no sé si sea un asunto de todo de todo el orbe, en donde el padre se desliga de la crianza de los hijos de una forma muy fácil y la madre se hace cargo de toda la crianza. Eh, en México, no me cabe duda que se da, así es. Eh, Inclusive en esta época es muy común ver a madres solteras y ver también a madres que crían a sus hijos sin el padre, ya sea porque eh, se divorció, ¿no? Y los padres, los varones, pocos se interesan en la crianza a un divorciado. O sea, es una constante, es un común denominador en esto de los mexicanos. Eh, y